Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal si analizamos este modelo sugerido por uno de los integrantes de mi grupo en Facebook, Kivita Moyo? Pero antes, los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, se unan a mis redes, se suscriban a este canal, compartan el video y me regalen sus lindos likes. Me propusieron este interesante enterizo, ¿sí? Y en realidad lo que le llamaba la atención era la resolución de este escote tipo halter volcado, drapeado, que tiene además incluido una manga tipo raglan muy peculiar, porque en realidad está flotando en la delantera, ¿sí? Y además pasa entre medio de justamente este escote volcado, ¿sí? La prenda está creada con una tela elastizada, tiene una pernera recta y las mangas además tienen, como vemos aquí, un elastizado. Para que comprendamos un poco mejor el modelo hice una ilustración flat sketch. De esta forma, con las líneas más limpias, podemos darnos cuenta de qué se trata. Como les dije antes, la manga pasa por entre medio de este escote, ¿sí? La que sostiene este escote es justamente la conjunción de estas mangas tipo raglan y además dejan a la vista la piel, ¿sí? Aquí en el costado. No tengo la imagen posterior del modelo, lo he buscado y no la encontré, así que supongo que la parte posterior se resolvería de esta forma, ¿sí? Tiene un cierre en el centro. Como vemos, la parte trasera del enterizo es toda entera, pero en la delantera obligatoriamente tengo que tener un corte en la cintura, justamente porque la delantera está invertida en la transformación y lo veremos ahora cuando vayamos a hacer justamente el trazado de la prenda. Miren el video hasta el final para que no se pierdan ningún detalle y les recuerdo que este video no tiene letras en la parte inferior. Si ustedes ven palabras con fondo negro en la parte inferior de este video, se trata de una función que tiene YouTube, que son los subtítulos automáticos. Si ustedes están en un dispositivo móvil, las letras cubren parte de la pantalla. Por lo tanto, les recomiendo que desactiven los subtítulos con el icono que van a encontrar en la pantalla de su teléfono con letras en mayúsculas CC. Entonces las letras van a desaparecer. Ahora sí, comencemos. Como siempre, voy a utilizar los patrones básicos que previamente he trazado a medida, he probado en tela, he corregido, se convierten en una plantilla y los voy a copiar en un nuevo corte de papel. En la i que está aquí arriba en pantalla tienen los enlaces para poder ver los videos y así aprender a trazarlos como están aquí en esta presentación. En este caso, como se trata de un enterizo, voy a utilizar acoplado el cuerpo base con la mitad delantera de la manga a la mitad del patrón delantero de pantalón. Y para la parte posterior voy a utilizar el patrón del cuerpo simple con la mitad trasera de la manga acoplados una vez más a el patrón trasero de pantalón. Y atención, tengo que respetar la inclinación que determina el pantalón, como lo vemos aquí en el dibujo. ¿Cómo voy a dibujar una manga raglan? Tengo que colocar la manga en la posición que vemos aquí. Y observemos con más detalle. La posición que tiene la manga de esta forma deliberadamente se ha contemplado justamente para diseñar la forma que tiene la manga raglan. Tenemos que salvar esta sección de la copa y esta sección de la sisa, que son exactamente iguales. En este momento están enfrentadas. Y podemos ver aquí un punto, que es el punto de conexión que tiene la manga. Si yo giro la manga y la posiciono de la forma natural que está la manga al trazarse, o sea, el centro de la manga es totalmente perpendicular al bajo, ¿sí? O sea, aquí hay un ángulo recto, y luego espejo el patrón, o sea, lo invierto manteniendo el punto ancla aquí, de esta forma. Entonces puedo ver, haciendo un acercamiento, que la medida de la sisa es igual que la medida que recorre, si ahí lo acomodo,
recorre la manga, ¿sí? El bajo manga o el bajo copa, ¿sí? Como vemos aquí. O sea, cuando llego al punto que la línea de la copa se invierte, hace una curva invertida a la que está aquí, entonces ahí es donde voy a hacer que coincida con la sisa. Como vemos, la copa de la manga es como una S, ¿sí? Y aquí en este punto coincide y luego queda liberada el hombro y la parte superior de la copa. Si vuelvo a poner la manga en el lugar original que estaba hoy, veo que en realidad lo que yo necesito es tomar luego parte del escote y del hombro del cuerpo y acoplarlo al trazado de la manga raglan, ¿sí? Observen que aquí yo tengo una divergencia, ¿sí? O sea, no coincide exactamente el recorrido de la copa con el recorrido de la sisa. Y esto es por dos motivos. Uno es que la sisa delantera en el trazado básico es más corta que la sisa trasera. Deliberadamente se hace esto para que el patrón trasero vuelque hacia adelante, ¿sí? Y mantengamos el aplomo en la prenda. En realidad, la diferencia que hay aquí sería la mitad que corresponde a la parte trasera. O sea, en realidad la mitad de la manga no sería exactamente la mitad, sino que tendría que darle 1 centímetro más a la mitad trasera, ¿sí? Y también parte de ese excedente se va a encargar en el embebido de crear el espacio o la holgura que necesitamos en la articulación del hombro. Algo que generalmente tiene la manga que está cosida, pero la manga raglan no tiene embebido. De todos modos, no puedo eliminar la capacidad de la articulación del brazo y es por eso que nosotros vamos a respetar esta diferencia que hay de las líneas. Observen que esta línea va en esta posición, corta, quiebra y luego va en esta otra posición, en otro ángulo. Si vemos aquí nuestra manga trasera tiene el mismo principio, observen que aquí hay una diferencia, ¿sí? No se acerca a la manga justamente porque, como dije antes, la sisa trasera es más alta. Y cuando yo haga el recorrido de toda la manga en la copa, aquí me va a faltar unos centímetros porque lo tiene la manga delantera. Esto es algo normal. Normalmente la manga está toda unida, no está dividida a la mitad. En este caso está dividida así porque voy a hacer una manga raglan. Y sabemos que esta manga, justamente para conservar el principio de la holgura, debo hacerla con un corte. Y este corte me garantiza que se va a respetar la diferencia de los dos ángulos de las líneas centrales de la manga raglan. En este caso voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a girar, para que veamos, la manga hasta que tenga la posición original natural que tiene nuestra manga, ¿sí? O sea, debe ser totalmente perpendicular el centro con la base, siempre manteniendo la conexión aquí. Si la espejo, como hice con la delantera, voy a ver que las líneas no son iguales. Una está más alargada y la otra más curva. No son iguales en forma, pero sí deben ser iguales en medida. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a recorrer con la manga la distancia que tiene la sisa de esta forma, recorriendo justamente el espacio que corresponde al bajo sisa y vemos que coincide perfectamente. O sea, voy a hacer una marca aquí y otra marca en la manga para que luego al acoplarla de esta forma, como originalmente estaba, entonces yo tengo garantizado que cuando cosa la manga raglan al cuerpo, voy a coincidir perfectamente, ¿sí? No me va a faltar ni sobrar espacio en la costura. Como dije antes, aquí no va a ser tomada en cuenta porque esta costura aquí no existe, pero sí voy a respetar esta distancia, ¿sí? De la misma manera que pasa con la delantera, esto es parte de la holgura de la articulación del brazo y desde luego la diferencia que hay entre la posición de la línea del hombro con respecto a la posición del centro de la manga también.
cuando yo enfrente las mangas. Aquí esta diferencia se va a ver como si fuera una pinza, entre comillas, y que en algunos casos, cuando la manga es toda entera, aquí le ponemos una pinza, y cuando la manga está dividida en dos, esto se convierte en una costura, o sea, la manga se corta dos veces, una para la parte posterior y otra para la parte delantera. En nuestro caso, vamos a trabajar con una manga para tela elastizada y vamos a eliminar por completo la pinza y la costura, pero no vamos a eliminar la capacidad de la articulación del brazo, ¿sí? Ni la caída del hombro, ni la holgura o el embebido que tiene originalmente la manga básica. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Transformándola. O sea, esto lo vamos a llevar a otro lugar del patrón y ahora lo vamos a ver cuando hagamos el desarrollo de la manga en la delantera. Ahora sí, comencemos propiamente con el diseño de nuestra prenda. Comencemos entonces con la blusa. Y lo primero que debo hacer es, donde ven aquí la manito, es determinar el centro del patrón. Ustedes directamente pueden doblar el papel y es suficiente. A cada lado de esta línea voy a marcar en el escote base 3 centímetros, o sea, en total de ancho va a tener aquí 6 centímetros. Por supuesto, esto es a gusto, puede ser más o puede ser menos. Voy a marcar desde el extremo del lado derecho del patrón una suave curva para determinar la abertura central que parece una lágrima. Y por supuesto, esa medida es a gusto. En mi caso la puse aproximadamente, ¿sí?, a la altura de donde estaría el segmento de la pinza de busto, pero desde luego yo la puedo colocar donde desee, puedo ampliar más aquí para que sea más revelador. Puedo dejarlo que sea hasta la cintura, ¿sí? O sea, que toda esta parte esté libre. Eso es a gusto de la persona, por supuesto, que va a usar la prenda. No voy a tomar en cuenta la pinza como costura, pero sí voy a tomar en cuenta el ajuste en la cintura, así que voy a restarle en el lateral la medida que le di al básico en la pinza de entalle. Y por supuesto voy a considerar la pinza de busto porque la voy a utilizar para la transformación. Desde el vértice de la misma voy a trazar una línea auxiliar que va justamente hacia la mitad del punto superior del escote, ¿sí? Como vemos aquí, justo hace contacto con la línea central. Desde este punto del escote voy a trazar una línea suave hasta la posición de la sisa en el lateral. Esto es una tela elastizada de punto y generalmente este tipo de tela estira tanto en el alto, en el ancho como en el largo. Por lo tanto, si ustedes desean, pueden restar en el lateral la elongación. Yo vi que la prenda en realidad no es muy ajustada, por eso no le resté la elongación. Recuerden que restamos la elongación cuando la prenda realmente necesita ajustar al punto tal que siempre esté en tensión. Pero en algunos casos, con determinadas telas, estar constantemente en tensión significa que no se vea bien o que la tela tenga demasiado esfuerzo y se desgarre o se deforme. En algunos casos se vea traslúcida. Entonces, no necesariamente que la tela sea de punto, obligatoriamente hay que restarle la elongación. Eso es para determinadas prendas. Esta es una prenda de vestir urbana. Por lo tanto, eso es a consideración de cada uno. De todos modos, si ustedes ven que la tela es demasiado liviana, que estira mucho, que tiende a deformarse, entonces lo que pueden hacer aquí, en esta zona, es restar en el lateral un poco, ahí, para cortar la distancia y que cuando cosan la prenda, al obligarla este punto a ir al lateral, tensa este filo y no se deforma. Eso lo vamos a ver, por supuesto, con la prueba de la tela y del patrón, ¿sí? Voy a pasar ahora al diseño del pantalón, que es muy simple. Voy a restar desde el lateral, una vez más, la costura, ¿sí?, de la pinza, o sea, el espacio de la pinza, porque no voy a colocarle costura, justamente porque se trata de una tela elastizada. Y en el alto de tiro voy a restarle 1 centímetro. Cuando hacemos enterizos, normalmente le damos un poco de ancho aquí
justamente para que no tire la tela. Pero considerando, como les dije antes, que la tela estira también en el largo, no es necesario. Atención, si su tela no hace eso, entonces agréguenle aquí 2 centímetros. Yo generalmente cuando hago la interpretación de las prendas y los esquemas están basados en el modelo que estoy viendo. Cada uno de ustedes tiene que adaptarlo no solamente a la figura de la persona, ¿sí?, o a las preferencias, sino también a la tela que van a usar. Desde la cadera hacia el bajo voy a trazar una línea perpendicular recta, o sea, aquí hay un ángulo de 90 grados, y desde el nuevo tiro también hacia el bajo una línea recta para que el pantalón sea recto. Esto está sujeto a cambios dependiendo del gusto. Vamos a pasar a la parte que realmente era el centro de atención de este video, que es esta manga raglan tan peculiar. En un papel diferente, aquí lo coloqué con un color verde para que se pueda diferenciar bien. Voy a copiar la manga, ¿sí?, como vemos aquí, la voy a copiar tal cual hasta este punto, hasta el punto clave de la conexión con el cuerpo, ¿sí? Desde el punto más alto de la copa, como está aquí, voy a trazar una línea recta hasta 1 centímetro antes en el hombro, o sea, el escote se ha desbocado 1 centímetro, y observen que aquí he salvado ese área que quedaba con divergencia entre el hombro y la manga, creando una línea que cubre esa parte. Desde el punto del hombro voy a trazar una línea recta hasta la parte central del escote halter, o justamente coincide donde está la línea auxiliar. Y desde allí voy a trazar una curva bastante pronunciada separando la manga del cuerpo, ¿sí? Esta curva puede tener la medida que deseen. En mi caso tiene 2 centímetros, pero eso varía claramente dependiendo, por supuesto, de el tamaño que tiene el patrón base y la curva que yo quiera hacer. Tengo entonces lista mi manga en un primer paso, y ahora sí vamos a pasar a la transformación. Tengo aquí las 2 piezas recortadas del cuerpo y el pantalón, y como dije antes, tienen que estar separados en la cintura para luego generar la transformación del escote halter. Simplemente lo que hay que hacer es cortar por la línea auxiliar, y colocando el punto ancla aquí justo en el vértice de la pinza voy a cerrarla. De esta manera he trasladado la pinza de busto al escote. Luego aquí esto será un drapeado natural al armar la prenda propiamente. Esta es la delantera izquierda, ¿sí? Y exactamente igual sería la delantera derecha. Pero en mi modelo se solapa la pieza pero con un doblez, o sea, deberían estar unidas, pero para que al volcar genere el efecto que vemos en nuestra prenda, es como que cae hacia adelante de un lado hacia el otro. Lo que debemos hacer es invertir la prenda, o sea, esta pieza la voy a dar vuelta, la base se va a ir hacia arriba de esta forma, y luego voy a llevarla y conectarla a mi otra pieza de esa manera. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? He invertido completamente la pieza de tal forma que ahora el centro de la delantera derecha está alineado con el lateral de la delantera izquierda. Esto es la sisa y el lateral. Y a su vez el centro y escote de la parte izquierda ahora está alineado con la sisa derecha. Está totalmente invertida. Entonces, para que vuelva a su lugar, yo tengo que doblar la prenda hacia abajo para llevarla a su lugar como corresponde, y que esta parte esté enfrentada a esta que es el centro. Cuando yo vuelque la prenda, entonces aquí obligatoriamente se va a hacer una torsión, y entonces los pliegues se van a encargar de dar la capacidad de busto a nuestra delantera. La delantera está completamente conectada, o sea, es una única pieza la que forma la delantera. Pasemos ahora al trazado de la parte posterior. Voy a comenzar con la blusa y la manga. En este caso el trazado es
de la tradicional manga raglan. Por supuesto, la manga se va a dibujar en un papel aparte. Tengo que salvar esta parte que está superpuesta del básico de cuerpo. Voy a dibujar la blusa restándole en la cintura 1 centímetro en la parte central del patrón y obviamente desde el lateral la medida que le corresponde a la pinza. El escote lo voy a desbocar 1 centímetro y voy a determinar el ancho que le quiero dar a mi manga, ¿sí? Aquí, o sea, voy a restarle al escote parte de la manga. En este caso son unos 3 centímetros, ¿sí? Y desde allí voy a trazar una línea curva hasta el punto de conexión que tienen la manga con el básico cuando lo vimos al inicio del video, ¿sí? Allí va a ser el quiebre donde en el cuerpo va a continuar copiando el bajo sisa hasta que se conecte con el lateral y en la manga, aquí lo pongo en rosa para que se vea mejor, va a seguir copiando la forma de la manga. Entonces ahora la manga se ha robado la parte superior del hombro de la blusa. La manga va a estar por un lado y la blusa le va a faltar toda la parte superior, ¿sí? Como se ve ahí. El pantalón se resuelve igual que en la delantera. En este caso voy a restar el mismo centímetro que le saqué a la blusa en el centro al pantalón. Le voy a restar en el lateral la medida de la pinza. Voy a bajar en el alto de tiro 1 centímetro y le voy a dar una amplitud recta, o sea, desde el tiro voy a trazar una línea recta y desde la cadera. Como les dije en la delantera, si la tela no estira en el largo, les recomiendo que le den un poquito más de ancho de tiro, o sea, podrían darle 2 centímetros más para que acompañe a la persona cuando se sienta y no tire, ¿sí? Esto no sucede si la tela tiene doble elongación, se va a acomodar fácilmente. Tengo entonces resuelta la parte posterior. Recuerden que aquí va un cierre, ¿sí? Vamos a pasar ahora a la definición de la manga. Voy a necesitar entonces la mitad de la parte posterior y la mitad de la delantera. Tengo unidas aquí las dos mangas. Y a la delantera le he trazado una línea auxiliar que va desde el borde, ¿sí? Desde justo la línea donde quiebra aquí, justo donde esto sería en el patrón básico el hombro, ¿sí? Desde este punto hasta el extremo una línea auxiliar que va a cortar justamente la parte superior de mi manga. Voy a cortar por esta línea y voy a subir esta pieza haciendo que coincida con la línea central de la manga, ¿sí? En un primer paso. De esta forma, ahí se acomoda perpendicular a la línea central que conecta las dos mangas. Como la manga tiene un elástico en el puño, le tengo que dar un poco de espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar cada una de mis mangas, primero voy a tomar la parte posterior, ¿sí? Y la voy a girar al punto tal que el bajo manga quede perpendicular al bajo, o sea, giro ahí hasta que llegue a donde está posicionada la línea punteada del recuadro, que ven, ahí está perpendicular. Y luego estas dos piezas, ¿sí? Que corresponden a la delantera, voy a hacer el mismo movimiento, voy a llevar hasta que se ponga ahí perpendicular. Aquí está perpendicular a la parte inferior. Observen que aquí me he superpuesto, entonces la voy a acomodar para que no robemos medidas a la manga trasera. Queda así. Bien, entonces, ¿qué ha sucedido aquí? He trasladado la pinza que una manga raglan normalmente tiene, o obligatoriamente la tiene, la necesita. ¿Por qué? Porque esta es la definición del hombro. Recuerden que esto es el hombro de mi cuerpo y que si yo no lo coloco, entonces la manga pierde la diferencia que hay de planos en la caída del hombro y la articulación del brazo. No puedo pasarlo por alto, inclusive cuando es con tela de punto, igual a algún lado la tengo que trasladar. En este caso la he trasladado a el centro. Este lugar donde estoy tocando yo ahora, aquí, es aquí.
Vean aquí en el cuerpo, esta es la línea auxiliar que yo le coloqué a la manga. Aquí tengo la parte central. Y cuando yo corto por esta línea y abro esta pieza trasladando la pinza, ¿sí?, hacia el escote, de esta forma, tiene que estar perpendicular al centro de la manga, ¿sí? Esto tiene que estar recto, o sea, tiene que haber una continuidad aquí. ¿Qué es lo que sucede? Este espacio que le acabo de generar, luego, cuando lo atrape con esta pieza, esto lo va a tirar hacia abajo y aquí se van a hacer unos pliegues. Esos pliegues respetan el hombro y la articulación del brazo, ¿sí?, que tiene que estar aquí, ¿sí? Y aquí se generan los pliegues. Entonces, de esta forma tengo preparada la manga con el espacio para el drapeado y con la amplitud para el elastizado. Si yo enfrento ambas mangas por el centro, ¿sí?, por esta parte, entonces se vería de esta forma. O sea, esta sería la manga izquierda y esa sería la manga derecha. Lo que estoy viendo ahora es la sisa delantera, el recorrido de la copa delantera. En realidad no existe copa, ¿sí?, en esta manga. El escote delantero, parte del escote trasero y, por supuesto, manga posterior que luego se cose a la sisa y la abertura, la amplitud para el bajo. Esto se podría cortar unido, ¿sí?, pero si no queremos perder tela, aquí podríamos hacer un corte, o sea, separar las piezas, cortarlas por separado y luego simplemente coser. Tenemos entonces definido nuestro patrón. Pasemos a los patrones finales. Aquí vemos los patrones terminados, ¿sí?, con el margen de costura. Esto es ilustrativo, ¿sí? Tenemos la delantera toda unida, es una única pieza, y aquí lo que corresponde a la forrería. La puse en diferente color justamente para que entiendan que es forrería, pero atención, se corta en la misma tela, ¿sí? La delantera es doble y va en la misma tela. Lo coloqué en dos colores para que sepan que aquí está delantera derecha y delantera izquierda, unificada, ¿sí? No es que una es la izquierda y la otra es la derecha, es para no confundir. Y tenemos las dos piezas de la pernera delantera del pantalón. Están separados, justamente por la transformación que viene a continuación. Tenemos las dos piezas traseras y las dos piezas de la manga que, como les dije antes, pueden estar cortadas dos piezas por separado, ¿sí? ¿Cómo armamos entonces la parte más interesante, que es la delantera, y el acople de la manga? Como les dije antes, aquí tengo la delantera con la forrería. Lo que voy a hacer es tomar la pieza de la forrería, ¿sí?, y superponerla con la otra pieza que es la exterior, de esta forma. Y vemos aquí que dice center, ¿sí? Este es el centro delantero y este es el otro centro delantero. Esta es la parte izquierda, esta es la parte derecha. ¿Y qué voy a hacer? Voy a coser por esta línea, que ahora está el puntero, desde allí hasta el centro, o sea, desde el lateral derecho hacia el centro de la parte izquierda y a su vez lateral izquierdo hacia el centro de la parte de la delantera derecha, ¿sí? O sea, estas líneas curvas. El resto lo vamos a dejar sin coser. Voy a dar vuelta la pieza y aquí les hice una representación esquemática, por supuesto, de cómo se vería. O sea, voy a tomar la parte derecha que estaba hacia arriba y la voy a doblar hacia abajo, dejando la parte izquierda hacia el frente y la derecha queda solapada por la delantera izquierda. Como vemos aquí, es una representación que les quise demostrar que aquí tengo abierto. Tengo abierto abajo, en la cintura, en el lateral y en el centro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vemos aquí, este filo del centro de la izquierda se tiene que coser con el filo de la delantera derecha que va hacia este lado. Y hacia el otro lado, o sea, si yo girara el patrón, tengo que coser el filo izquierdo que está hacia atrás
junto con el filo derecho que está hacia atrás, todo en una única costura. O sea, voy a volcar esta pieza sobre esta, voy a sujetar con alfileres como si fuera una U y voy a coser en una única costura uniendo estas dos piezas y queda la costura en el interior. Doy vuelta y entonces queda totalmente pulido de un lado y del otro, o sea, queda como si fuera reversible. Esto lo vimos en el video anterior que hice del top. O sea, este tipo de piezas, cuando estamos armándolas, queda reversible, ¿sí? En esta zona donde ahora está el puntero, o sea, escote izquierdo continuado con la sisa derecha y por detrás escote derecho continuando con la sisa izquierda, queda pulido. O sea, si yo tomo aquí esta flecha, imaginemos que yo voy a colocar, paso la mano por aquí, pasa por entre medio perfectamente, aquí queda totalmente pulido y abierto. Por el momento, esto solamente, aquí hay un doblez y ahora no se puede abrir, está conectado en el centro y ya no podemos mover más, esto queda fijo. Pero, como les dije antes, con un canal, con una abertura. Ahora vamos a continuar con el armado incorporando la manga y la parte posterior. Observemos aquí este dibujo. Tengo aquí la pieza que acabo de armar. Hago un acercamiento. Esta es la delantera, ¿sí? Solamente la delantera que ya está conectada, ya está armada. Y esta es la pieza de la manga, ¿sí? La que he cosido, ¿sí? La muevo aquí. Aquí tengo entonces las mangas que están unidas por el centro, ¿sí? Como lo vemos. Aquí la tengo sacada de la delantera. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar tengo que unirlas, ¿sí? Por el centro, como está aquí, con una costura recta. Luego voy a dobladillar aquí con collareta, con zigzag y el escote completo con collareta o zigzag. Y luego podrían hacer aquí un pequeño frunce, unas tablitas, sostener aquí con una costura, ¿sí? Sujetando los pliegues para que se haga aquí ya el drapeado y quede fijo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar esta pieza, el borde de aquí, y lo voy a pasar por entre medio, como les mostré anteriormente. Voy a pasar, ¿sí? De aquí hacia allá, por ese lugar, por el espacio del escote, y luego lo voy a colocar justo en donde está el doblez, de esta forma, allí. Y lo que debo hacer es coser entonces la parte posterior de la manga a la sisa de la mitad derecha y luego una vez más la parte posterior de la manga a la sisa izquierda de las dos traseras, como vemos aquí. A su vez cerramos y conectamos los escotes. Entonces lo que falta hacer es cortar una vista, ¿sí? Que termine de pulir esta zona, o sea, la vista va a atrapar la terminación que tiene aquí el dobladillo que le hicimos al escote delantero, va a hacer la terminación aquí y a su vez va a hacer la terminación, va a cubrir la parte superior que conecta el cierre, ¿sí? Que va a llevar la parte central. El resto, por supuesto, se va a armar de forma convencional, o sea, una vez que yo he armado la manga con la parte posterior, lo que tengo que coser es el lateral y el bajo manga, ¿sí? Por supuesto, aquí ya tenemos cosido el pantalón. ¿Qué es lo que va a pasar en la delantera? La sisa delantera y la manga delantera están libres, no están cosidas entre sí, o sea, quedan flotando, queda abierto. Solamente se van a conectar con el lateral, ¿sí? Cuando cosamos aquí el lateral. ¿Sí? Envuelven el cuerpo, pero no están conectadas entre sí, están libres. Luego, por supuesto, se van a coser los laterales de toda la prenda y desde ya el resto, pero eso lo hacemos de forma convencional como normalmente se hace y luego al final hacemos dobladillos y le pasamos un elástico luego de hacer un canal en el borde, ¿sí? Para que mis mangas tengan un puño elastizado. Y de esta manera entonces estaría finalizada el armado de esta prenda. Bien amigos, entonces aquí tenemos listo nuestro enterizo, ¿sí? Espero que haya sido fácil de comprender.
Saben que si tienen alguna duda sobre este modelo o cualquier otra prenda que estén trabajando o que hayan visto en la web, pueden consultarme, pueden dejarlo aquí en los comentarios, pueden enviarme mensajes privados. Yo claramente los voy a asistir. Me encanta cuando me consultan porque es como de alguna manera yo participo un poco de sus trabajos. Antes de despedirme, los invito a que visiten mi blog, kivitamoyoblogspot.com, donde tienen muchísimos modelos, donde van a aprender técnicas diferentes en cada uno de ellos. O sea, cada publicación es una lección de diseño. Que me sigan en mis redes y que desde allí, si quieren, pueden enviarme sus mensajes, las imágenes, consultas, videos, lo que deseen. Los invito a que se suscriban a este canal, que compartan este video y me regalen sus lindos likes. Bien amigos, hasta aquí terminó la lección de hoy. Si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.